parte. Acá solamente para recordar que la proteína más importante por la cual viajaban los fármacos en la sangre era la albúmina, solamente para recordar eso. Y ya para rápidamente ver las últimas partes de la farmacocinética, que son los dos últimos procesos, que es la biotransformación y es la eliminación. ¿Sí? Muy bien. Con respecto a la biotransformación o metabolismo, ¿se acuerdan? ¿Cuál era la finalidad de este proceso? Así, si lo vemos de una manera más sencilla, más simple. ¿Cuál era la finalidad de este proceso? ¿Recuerdan? Obviamente, ¿no? Hace el metabolismo, pero ¿cuál era la finalidad del metabolismo? Era transformar las moléculas simples, o mejor dicho, las moléculas complejas, en moléculas un poco más simples para poder ser eliminadas, ¿correcto? Y ese proceso precisamente se llama transformación del fármaco, que son moléculas más complejas. ¿Recuerdan? El fármaco de por sí son moléculas complejas y eran transformadas en moléculas más simples que nosotros vamos a llamar metabolitos. Ahora ya entienden por qué el proceso se llama metabolismo, ¿no? ¿Por qué el proceso se llama metabolismo? Porque precisamente lo que se forma en el hígado son metabolitos, ¿sí? ¿Y cuál es el órgano biotransformador por excelencia de nuestro cuerpo? Es el hígado. Entonces, el hígado es el principal órgano metabolizador de fármacos. No es el único, ¿ah? En realidad, los riñones, por ejemplo, hacen también algo de metabolismo. No tanto como el hígado, alguito, ¿no? Pero en realidad el órgano más importante que realiza proceso de metabolismo es definitivamente el hígado, sí, el hígado. Y precisamente una pregunta que yo les puedo hacer a ustedes es, si yo les preguntase a ustedes, ¿cuáles son los pacientes que son candidatos de intoxicación por fármacos? ¿Cuáles serían? A ver, pensemos antes de contestar, ¿sí? Pensemos antes de contestar. ¿Cuáles son los pacientes que serían los candidatos números uno en intoxicación por fármacos? A ver, pensemos, a ver, pensemos primero. Para que un paciente se intoxique por fármacos, quiere decir que no los elimina, ¿cierto o no? Sí, primero esa conclusión. Para que un paciente se intoxique por fármacos, significa que no los está eliminando bien, ¿cierto? Esa sería la primera conclusión. ¿Sí? ¿Sí? Me están escuchando, ¿no? Porque siento que estoy hablando solo. ¿Sí? Ya, genial. Entonces, para que un paciente no elimine fármacos, quiere decir que tiene que tener un problema o en los riñones o un problema ¿en dónde? En el hígado, ¿cierto? Porque para que un paciente no elimine el fármaco, o está mal del riñón, que es el que se encarga de eliminar, o está mal en el hígado, que es el que se encarga de metabolizar para poder eliminarlo. ¿Se entiende o no? Entonces, los pacientes que son candidatos a intoxicarse por fármacos, precisamente son los pacientes con nefropatías y pacientes con hepatopatías. Ahora pensemos, ¿qué enfermedades involucran hepatopatías y nefropatías? Bueno, la lista es muy larga, ¿no? Una enfermedad muy simple, diabetes, muy simple, ¿no? Pero no cualquier tipo de diabetes, ¿ah? Por ejemplo, los diabéticos tipo 1 normalmente desarrollan nefropatías. ¿Sí? Nefropatías. Esa es una de tantas enfermedades que hay, ¿no? En realidad hay una lista muy grande de pacientes que pueden tener compromiso renal, compromiso hepático. ¿Sí? Muy bien. Sigamos. Y el último proceso. Ah, bueno, un dato que les voy a dar ya. A ver, apunten, porque esto sí no lo he puesto en diapositivas.
¿Cómo biotransforma el hígado? ¿Cómo lo hace? Lo hace de dos maneras. Por reacciones de fase 1 y por reacciones de fase 2. ¿Sí? Repito. ¿Cómo biotransforma? ¿Cómo metaboliza el hígado? Lo hace de dos maneras. Por reacciones de fase 1 y por reacciones de fase 2. ¿Sí? ¿Se entiende, no? O sea, el hígado puede transformar los medicamentos utilizando reacciones bioquímicas de fase 1. Por ejemplo, les digo la más importante. ¿Cuáles son las reacciones más importantes dentro de la fase 1? Son las reacciones de oxidación, ¿sí? Dentro de la fase 1, las reacciones más importantes son las reacciones de oxidación. Son tan importantes esas reacciones que inclusive en la farmacología se ha visto que hay un grupito de enzimas que hacen eso, que hasta le han puesto nombre a ese grupito de enzimas, que son famosas, ¿ah? Son las famosas citocromo P450, así se llama. Es más, acá lo coloco en el chat, ¿ya? Para que ustedes lo tengan. A esas enzimas se les conoce como los citocromos P450. Su abreviatura es así, CYP450, así se les conoce. Citocromo P450 o llamada CYP450, ¿no? Esa es su abreviatura. Esas enzimas, citocromos P450, son enzimas que se encargan de hacer esas reacciones de oxidación, que son las más importantes que hace el hígado. ¿A qué fase pertenecen esas reacciones de oxidación? ¿A qué fase? A ¿a qué fase? 1, ¿sí? Fase 1, ¿sí? Fase 1. Muy bien. Y las otras reacciones que hace el hígado son las reacciones de fase 2, ¿sí? De fase 2. Dentro de las reacciones de fase 2, las más importantes que hace el hígado son las reacciones de conjugación, así se llama. Las reacciones de conjugación son las más importantes que hace el hígado por fase 2. Entonces, si nos ordenamos un ratito, el hígado hace metabolismo de dos maneras, por fase 1 y por fase 2. Por fase 1, las reacciones más importantes que hace son las de oxidación. Y tiene un grupito de enzimas que hace eso, que son las famosas citocromo P450, conocidas como CYP450. Y dentro de fase 2, las reacciones más importantes que hace son las reacciones de conjugación. ¿Sí? ¿Se entendió? Ya, ahora sí pasemos a la última fase, que es la fase de, la fase 2, conjugación. Conjugación es la reacción de fase 2 más importante, ¿sí? La conjugación. Listo. Ahora sí pasemos a la última fase de la farmacocinética, que es la eliminación, ¿sí? Y cuando hablamos de eliminación, ¿qué es la eliminación? Es cuando se eliminan de nuestro cuerpo, ¿qué cosa? El fármaco, pero no solo el fármaco, sino también los metabolitos. O sea, todo se elimina, todo, absolutamente todo. Se elimina el fármaco, los metabolitos, todo es expulsado. Y normalmente los órganos por excelencia que eliminan fármacos son los riñones. Sí, son los riñones. Los órganos por excelencia que eliminan fármacos son los riñones. Pero ¿quién ayuda al riñón también a eliminar? Porque la eliminación es un proceso muy complejo. Imagínate, todo lo que entró, todo el medicamento que entró tiene que ser expulsado. Entonces, eso es un proceso que demanda mucho esfuerzo.
Entonces, ¿cuál es el órgano que te ayuda a ese proceso de eliminación? Aparte del riñón, quien lo ayuda al riñón también es el hígado, ¿no? El hígado también colabora con el riñón para ese proceso de eliminación, ¿sí? ¿Está claro? Entonces, acá tenemos que tener en cuenta algo. A ver, doctores, y este punto de la clase es súper importante, ¿sí? A ver, acá quiero que quede claro algo. Los pacientes que tienen enfermedad renal y los pacientes que tienen enfermedad hepática, ¿sí? Miren, si un paciente tiene enfermedad renal severa y moderada, ese paciente no va a ir a tu consultorio. Ese paciente va a estar hospitalizado. Si tiene enfermedad renal severa, va a estar dializado. Entonces, los pacientes que van a llegar a nuestra consulta, puede ser un paciente con enfermedad renal o enfermedad hepática en un estadio leve. ¿Sí? ¿Se entiende? Ese primer comentario. Entonces, puede llegar a nuestra consulta un paciente con enfermedad renal o un paciente con enfermedad hepática. ¿Sí? ¿Se entiende el comentario? Puede llegar al consultorio un paciente con enfermedad renal o enfermedad hepática en un estadio leve. De repente moderado, severo, no tanto. A la consulta estoy refiriéndome. De repente va a llegar más a un estadio hospital, a un centro hospitalario. ¿Sí? Ya. A ver, ¿por qué hago este comentario? Cuando llegue ese paciente a la consulta, ojo, estoy hablando de un paciente con enfermedad renal, enfermedad hepática. ¿Qué me va a preocupar a mí más? ¿La elección del analgésico o la elección del antibiótico? En realidad, los dos medicamentos son de mucho cuidado, pero ¿saben cuál medicamento me va a preocupar más? ¿Saben cuál? El antibiótico. ¿Por qué razón? Porque los analgésicos son normalmente en odontología medicamentos que se dan por tiempos cortos. ¿Se entiende? En cambio, los antibióticos yo no tengo opción. La terapia mínima antibiótica es de 5 días. No puedo dar menos. ¿Se entiende? No puedo dar menos. Yo no puedo dar antibióticos por un día o 2 días. La terapia mínima antibiótica para erradicar una infección son de 5. Ojo, he dicho mínima. En algunos tipos de infección tengo que dar más de 5. Puedo dar 7, puedo dar 10. Entonces, lo que más me va a estresar a mí es escoger el antibiótico en estos tipos de pacientes. Ahora, ¿por qué estoy con todo este rollo? Porque ¿a qué quiero llegar? ¿Qué tiene que ver la farmacocinética con estos casos? ¿En qué me va a ayudar la farmacocinética o en qué me va a ayudar saber farmacocinética para poder ayudar a estos pacientes o para poder desarrollar estos casos? Que hay antibióticos que se eliminan más por vía renal, o sea, por la orina, y hay antibióticos que se eliminan más por vía hepática, o sea, por la bilis. ¿Se entiende? Imagínense que el paciente que llegó al consultorio es un paciente que tiene problema hepático, un paciente con hepatopatía. Si el paciente tiene hepatopatía, ¿qué antibiótico voy a escoger? ¿Un antibiótico que tenga eliminación predominantemente biliar o un antibiótico que tenga eliminación predominantemente renal? Si el paciente está enfermo del hígado, ¿qué voy a escoger? Obviamente, un antibiótico que tenga una eliminación predominantemente renal, ¿no? ¿Qué pasaría si en ese paciente yo escojo un antibiótico que tenga eliminación biliar? Voy a hacer que el hígado trabaje más para eliminar el antibiótico y obviamente voy a tener un hígado que va a estar en un proceso que voy a llamar RIP, ¿no? O sea, ya RIP hígado, ¿no? O sea, chao hígado, ¿no? Ya prácticamente el hígado lo voy a estar dando de baja, ¿no?
Chao hígado, ¿no? Voy a estar haciendo que el hígado llegue a un estadio más avanzado de su enfermedad y eso no quiero. Entonces, para ir aprendiendo, ¿qué antibióticos son los que tienen mayor eliminación renal? Penicilinas. Las penicilinas, como ya lo van a ver en su clase de antibióticos, porque acuérdense que estamos en farmacocinética, por si acaso, ¿eh? No estamos todavía en antibióticos, ¿eh? Estamos en farmacocinética. Las penicilinas, como por ejemplo la moxicilina, la ampicilina, son antibióticos que tienen una eliminación predominantemente renal. Al hígado prácticamente no lo estresan, ¿sí? Las cefalosporinas, como por ejemplo la cefalexina, tiene una eliminación predominantemente renal. Al hígado no lo estresan prácticamente. Si fuese una infección un poco más complicada, que tenemos que utilizar de repente por ahí un medicamento de un espectro un poco mayor, aminoglucósidos, como por ejemplo gentamicina, tiene una eliminación predominantemente renal. Ustedes saben que los aminoglucósidos son medicamentos solamente inyectables, pero su eliminación es básicamente renal. Al hígado no lo complica. ¿Se entiende? Pero ¿qué hubiese pasado si hubiésemos tenido un caso contrario? Que el paciente llega a la consulta con enfermedad renal. ¿Le daría aminoglucósidos? ¿Le daría penicilinas, cefalosporinas? ¿Un paciente con enfermedad renal? Obviamente no, ¿no? A ese paciente tendría que yo obviamente buscar una opción diferente. Buscaría un antibiótico que se elimine mejor por vía biliar. ¿Ustedes saben dónde termina los antibióticos o los medicamentos que se eliminan por vía biliar? Los que se eliminan por vía renal obviamente terminan en la orina, ¿no? Pero los que se eliminan por vía biliar, ¿se acuerdan sus clases de anatomía? ¿La bilis dónde termina? Claro, la bilis termina al final en las heces, ¿no? Es más, la bilis le da una cierta coloración a las heces, ¿no? Al final, la vía biliar se conoce también como vía hepática o vía fecal, por si acaso, ¿ah? Los nombres. La vía renal se conoce como vía urinaria. La vía biliar se conoce como vía biliar, vía hepática o vía fecal, por si acaso. ¿Ah? Son varios nombres que tenemos que tomar en cuenta. ¿Qué medicamentos se eliminan por vía biliar? Tenemos los macrólidos. Son los más importantes que se eliminan por vía biliar. Macrólidos como la famosa acitromicina, por ejemplo, se elimina predominantemente por vía biliar. La eritromicina, por ejemplo, se elimina predominantemente por vía biliar. La claritromicina, ¿no? Los macrólidos. ¿Conocen los macrólidos? Ustedes los conocen. Eso no los estoy enseñando, eso lo han aprendido en el pregrado. Eritromicina, citromicina, claritromicina. Son antibióticos macrólidos, se eliminan por vía biliar. Las lincosamidas, como la clindamicina, un antibiótico súper conocido en odontología, eliminación predominantemente biliar. Las nuevas tetraciclinas, como por ejemplo la doxiciclina, la minociclina, ¿no? Utilizadas mucho en periodoncia, por ejemplo. Eliminación predominantemente biliar, ¿sí? Estos medicamentos se eliminan predominantemente por vía biliar. Entonces, hay que tener en cuenta que según la vía de eliminación, también podemos hacer algunas estrategias en ciertos pacientes complejos, ¿no? Pacientes con enfermedad renal, pacientes con enfermedad biliar, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien. A ver, doctores.
¿Habrá alguna pregunta de esta primera parte para pasar ya a la parte de AINES y que no se nos haga muy tarde? A ver, acá hay una pregunta, creo. Doctor, ¿implicaría entonces cuando hay un paciente con colecistectomía? Ah, ya, bueno, o sea, un paciente que no tenga vesícula, ¿cierto? El detalle de los pacientes que no tienen vesícula es que lo único que va a pasar es que no van a almacenar la bilis. Yo le hago una pregunta. La bilis, no estamos pensando que la produce la vesícula biliar, ¿no? La bilis la producen los hepatocitos, ¿cierto? O sea, empezando por ese principio. O sea, un paciente no puede tener vesícula, pero eso no quiere decir que no va a producir bilis. O sea, se entiende eso, ¿no? O sea, lo único que hace la vesícula es almacenar la bilis, nada más. Más no altera la producción de bilis, ¿cierto? O sea, partimos de ese principio, ¿correcto? ¿Sí? Doctor Mauricio. Ah, ya, bacán, ya. Entonces, partiendo de ese principio, entonces lo único que yo le diría es que sí, en esos pacientes no tienen vesícula, pero no quiere decir de que, por ejemplo, se va a alterar la eliminación biliar. O sea, lo único que pasaría es que simplemente no hay un almacén de bilis, pero igual el medicamento se elimina directamente por la bilis que se está formando por los hepatocitos. No quiere decir de que porque no tenga vesícula, no se va a dar o no se va a suprimir la eliminación biliar, en este caso del medicamento, ¿no? Sí, no quiere decir que se va a suprimir la eliminación biliar. No. No, eso no va a pasar. ¿Habrá alguna otra pregunta? Claro, el único detalle es que el hígado va a estar enviando la bilis directamente al intestino, más no la va a enviar en este caso a la vesícula, ¿no? Es la única diferencia. ¿Habrá alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Pacientes con úlceras, ya. ¿Cuál es la pregunta? El efecto es el mismo. ¿Cuál efecto? ¿Cuál sería la pregunta? En pacientes con úlcera el efecto es el mismo. ¿Cuál efecto? A ver si nos puede afinar un poquito mejor la pregunta porque no estoy entendiendo en qué contexto estamos enfocando la pregunta. A ver, vamos a ir leyendo la otra pregunta mientras vamos enfocando mejor la pregunta anterior. A ver, esta consideración de la eliminación del fármaco se tendría en cuenta en pacientes con diabetes. En realidad, esta consideración se toma en cuenta con todo. Esta consideración de la eliminación del fármaco se toma en cuenta para cualquier tipo de paciente. Por ejemplo, si lo trasladamos a un paciente con diabetes, que es la última pregunta que me están haciendo. Si mi paciente ya empieza a tener problemas renales o problemas hepáticos, porque un diabético puede tener problema renal o problema hepático. ¿Cómo me doy cuenta? Haciendo pruebas. Por ejemplo, para determinar si tiene problema renal, puedo hacer un examen de depuración de creatinina, ¿cierto o no? Ustedes saben que para determinar si es que una persona tiene un problema renal, yo hago una prueba de filtración glomerular. ¿Cuánto es su velocidad de filtración glomerular? Ustedes saben que normalmente el glomérulo tiene una velocidad normal entre 100 a 120 mililitros por minuto de filtración glomerular. Ahora, si yo veo que ese glomérulo filtra muchísimo menos, quiere decir de que ya hay un problema. Es más, hay escalas, ¿no? Solamente para decirles algunos valores. Si el glomérulo filtra menos de 15 mililitros por minuto, eso sí es una falla
renal, estadio 5 de enfermedad renal, eso ya es diálisis. Entonces, más o menos yo ya tengo una escala, hay una escala, estadio 5, 4, 3, 2, 1. Entonces yo ya sé más o menos las escalas y puedo saber si mi paciente diabético tiene un problema renal producto de su diabetes. Ahora, si quiero ver salud hepática, examen de transaminasas, ¿no? Entonces, y si está con compromiso hepático, compromiso renal, yo hago las estrategias que he visto, ¿no? Le doy, si tengo que darle un antibiótico que no estrese tanto al riñón, que no estrese tanto el hígado, según qué órgano está comprometido, ¿sí? Todo depende, ¿no? No puedo yo decir que el diabético siempre va a estar mal del riñón, no se puede generalizar, depende. Por eso los diabéticos, a los hipertensos, a los sistémicos, se le tiene que hacer siempre un monitoreo para ver si algún órgano está comprometido, ¿no? Hay diabéticos que controlan muy bien su enfermedad, ¿no? Pero hay otros que no. ¿Sí? ¿Sí, doctora Ruth? ¿Sí? Ya, listo. Muy bien. Sí, una pregunta muy interesante. Doctor, hay un nombre específico de la enfermedad por almacenamiento de tetraciclinas. Es que el almacenamiento de tetraciclinas no es una enfermedad. No es una enfermedad. Al igual como el almacenamiento de benzodiazepinas tampoco es una enfermedad. Simplemente esa es una consecuencia o un efecto adverso del medicamento, ¿no? Entonces, claro, es un efecto adverso. Eso no es una enfermedad. Así que no tiene, no tiene un nombre, ¿no? Claro, es un efecto adverso. No tiene un nombre específico. ¿Sí? Muy bien. Entonces voy compartiendo la otra clase para que nos alcance el tiempo, ¿les parece? Ahí, si por ahí surge alguna pregunta, me dicen con toda confianza, ¿sí? ¿Te, ¿Se ve? Listo. Sí, qué raro. Sí, justo había dicho que iba a cambiar las diapositivas. No, sí mencioné eso cuando dejé de compartir las anteriores. Ya, gracias. Sí, muy bien. A ver, vamos a desarrollar esta clase que es la última que está programada para el día de hoy, que es sobre la farmacoterapia del dolor, pero enfocado básicamente al uso de AINES. Porque hay otra clase de dolor que vamos a ver, pero enfocado a anestésicos locales, que lo vamos a hacer la siguiente sesión. Esta clase de acá está súper enfocada al uso de AINES y cómo nosotros debemos de administrar este grupo de medicamentos que están usados en odontología. Entonces, para nosotros hablar de AINES, primero definitivamente tenemos que hablar sobre el dolor. Y a nivel mundial hay una asociación que estudia el dolor. O sea, acá no hay mucha discusión sobre el concepto de dolor. El concepto que nosotros vamos a ver acá en la diapositiva es un concepto que está de alguna manera ya generalizado y este concepto está socializado de tal manera que se acepta ya en la escuela europea, en la escuela americana, y hay que analizarlo con mucho cuidado. Estas tres líneas dicen un montón, ¿ah? Se puede hacer una discusión de horas y horas sobre estas tres líneas que dice acá, que es una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociado con daño real o potencial de los tejidos. De acá podemos extraer mucha información y podemos hacer muchos comentarios sobre este concepto. Un primer comentario que yo quiero hacer es el siguiente. ¿Por qué nosotros decimos que el dolor es una experiencia sensorial? Porque para que uno sienta dolor, están involucradas, ¿qué cosa? Neuronas sensitivas. Para que yo sienta dolor, tiene que haber participación de neuronas sensitivas, y esto lo vamos a ver en la siguiente clase. Precisamente con los anestésicos locales, nosotros bloqueamos esto.
las neuronas sensitivas. Eso no lo vamos a ver hoy día, pero sí hago el comentario. Si yo bloqueo a las neuronas sensitivas, no va a haber dolor, ¿sí? Entonces hay que acordarnos de esto, ¿no? El dolor es una experiencia sensorial porque participan neuronas sensitivas que nosotros al momento de hacer una cirugía o un procedimiento de endodoncia, lo bloqueamos utilizando lidocaína, articaína, mepivacaína, ¿cierto? Es una experiencia emocional, porque si yo controlo las emociones, puedo disminuir la percepción del dolor. Y esto es lo que se está haciendo últimamente en farmacología, con la utilización de ansiolíticos. Nosotros cuando utilizamos ansiolíticos en pacientes, o cuando hacemos los famosos procedimientos de sedación consciente en niños, los odontopediatras se han dado cuenta que cuando sedan a los niños, utilizan menos cantidad de anestesia local. Y eso es porque la percepción del dolor en los niños disminuye. Cuando nosotros en hipertensos, en diabéticos o en pacientes adultos utilizamos ansiolíticos, la necesidad de analgésicos post tratamiento odontológico también disminuye, porque la percepción del dolor se reduce. Controlar la ansiedad, controlar las emociones negativas, hacen que la percepción del dolor en el paciente sea menor. Y algo que también es muy importante relacionado a esto, es que el dolor está asociado a daño. Y esto es lo que nosotros vamos a desarrollar en esta clase principalmente. Que para que exista dolor tiene que haber daño. Daño en tejidos. Y nosotros como odontólogos estamos muy relacionados a esto. Los pacientes llegan a la consulta con daño en el periodonto, con daño en la dentina, con daño en la pulpa, o sea, se ha dañado un tejido. Y si nosotros vemos en esta diapositiva, por ejemplo, qué daño o qué noxa, ¿sí? Utilizamos estos términos no como sinónimos, pero se parecen, ¿sí? Son términos que podemos utilizarlo como equivalentes. Dígame, ¿cuántos tipos de noxa o cuántos tipos de daño pueden afectar al paciente de tal manera que el paciente pueda acudir a mi consulta? Hay tres tipos de daño, principalmente, tres tipos de daño, principalmente, que pueden afectar al paciente y pueden hacer que el paciente tenga dolor y vaya a mi consulta. Por ejemplo, esto se ha visto mucho en pacientes pediátricos. Cuando los pacientes, por ejemplo, están jugando, están corriendo y se caen, se golpean y sufren los famosos traumatismos. Hablamos de las noxas de tipo físicas, por ejemplo, los traumas, los golpes. Cuando nosotros nos dan un golpe, por ejemplo, o cuando el paciente está mordiendo algo, está comiendo y muerde algo, una comida muy dura y sufre una fractura. Eso es una noxa física. Eso es un trauma. Díganme, cuando uno sufre un trauma, ¿tiene dolor? Claro que tiene dolor. ¿Cierto o no? Tiene dolor. Entonces, ¿existen o no existen daños físicos? Claro que sí. Yo les hago una pregunta un poco inocente, ¿no? Si hacemos una cirugía sin colocar anestesia, ¿al paciente le va a doler? Por supuesto. ¿Por qué? Porque yo al momento de querer hacer una extracción, hacer una cirugía, yo necesito traumatizar los tejidos periodontales para sacar el diente. Entonces, ese trauma físico genera dolor. Entonces, las noxas o los daños físicos, esos traumas, pueden generar dolor, ¿sí? ¿Qué otra noxa o qué otro daño puede generar dolor aparte de los daños o noxas físicas? Seguramente cuando ustedes han hecho endodoncias se habrán dado cuenta que algunas soluciones en endodoncia pueden generar dolor. Por ejemplo, esas soluciones químicas a base de hipoclorito, se habrán dado cuenta, cuando sucede la famosa extravasación de hipoclorito, eso es muy evidente, que genera dolor en el paciente. Eso es una noxa o un daño de tipo químico,
¿cierto? Una noxa o un daño de tipo químico, ¿sí? Entonces, miren, estamos viendo dos noxas físicas y estamos viendo noxas químicas, ¿sí? Una es un trauma, la otra es una solución a un pH diferente, y ese pH diferente es el que genera el daño, el que genera el dolor, ¿sí? Pero en realidad el daño o la noxa que más genera dolor y motivo de consulta dental no es ni lo físico ni lo químico, es precisamente las noxas o los daños que generan los microorganismos, los microbios, los daños biológicos. Me refiero a las infecciones. ¿Cuántos pacientes llegan a la consulta por tener dolor por una pieza dental infectada? ¿Cuántos? Muchos, ¿no? Muchas veces los pacientes llegan al consultorio cuando ya el diente está con un proceso infeccioso. ¿Y ahí por qué se está generando dolor? Porque son los microbios, son los microorganismos los que están generando el daño. Entonces hablamos ya nosotros de un daño originado por microbios, por seres vivos, o sea, un daño de tipo biológico. ¿Se entendió los tipos de daño? Ahora, yo les pregunto algo. ¿El daño directamente genera dolor? Obviamente no. ¿El daño que genera primero? ¿El daño que genera? El daño en el tejido, primero que genera, sea el daño físico, sea el daño químico, o sea el daño biológico, no interesa. El daño, primero en el tejido, exacto, ¿qué genera? Genera primero inflamación, ¿cierto? Sea un trauma, sea el hipoclorito, sea la infección, no interesa cuál tipo de daño sea, genera un proceso inflamatorio. Acuérdense eso siempre. En odontología, el daño o noxa genera un proceso inflamatorio y producto de la inflamación, mi paciente refiere dolor. Es por eso que nosotros podemos afirmar que el dolor en odontología es un dolor de tipo inflamatorio. El dolor que nosotros tratamos en la consulta dental es un dolor por causas inflamatorias, un dolor inflamatorio. Y ese es el motivo por el cual nosotros cuando éramos chiquititos, cuando estábamos en primer o segundo año de carrera y llevamos a nuestro primer paciente a la clínica de nuestra universidad con dolor y nuestro profesor tutor nos ayudó a hacer una receta, ¿qué nos aconsejó? Dale ibuprofeno, dale ketorolaco, dale diclofenaco, dale naproxeno. ¿Por qué nos aconsejó dar un AINE? Porque los AINES son medicamentos que son analgésicos, pero también son ¿qué cosa? También son antiinflamatorios. Y para un odontólogo, que el dolor que nosotros tratamos es un dolor por causas inflamatorias, es una de las mejores opciones para poder tratar el dolor en odontología. ¿Se entiende? Nosotros utilizamos AINES por esa razón, porque el dolor que nosotros tratamos es por un fondo inflamatorio. ¿Se entiende? Ese es el motivo por el cual nosotros utilizamos AINES como primera opción en odontología. Porque nosotros en odonto, el principal dolor que tratamos es un dolor inflamatorio. Porque la noxa que está afectando el tejido genera inflamación. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Muy bien. A ver, sigamos acá.
Vamos a alucinar un ratito, ¿sí? Vamos a analizar un gráfico que acá les he preparado. Y por favor, acá requiero el 100% de su atención. Acá no se vayan a distraer, ¿ah? Porque me doy cuenta que a veces se distraen, ¿sí? Me doy cuenta que a veces se distraen. No quiero que se distraigan, por favor. Acá quiero el 100% de su atención, ¿sí? 100% de su atención. Nosotros, ¿qué habíamos dicho hace un momento? A ver, voy a utilizar la opción de lapicero acá para ir rayando. Voy a ir explicando y voy a ir rayando. ¿Qué hemos dicho? Nosotros somos odontólogos. ¿Qué pasaría si un tejido de nosotros es atacado por alguna noxa? Imagínense un trauma, algo químico, una bacteria, lo que ustedes quieran. Esa noxa ataca al tejido. Imagínense que es el tejido pulpar, el tejido periodontal, el tejido óseo, no sé, el que ustedes deseen. ¿Sí? Ya. Una noxa. Muy bien. Vamos a explicar. Así que me prestan atención, ¿sí? Préstenme atención que lo voy a explicar así, paso a paso. ¿Qué pasa cuando la noxa empieza a dañar los tejidos? Miren, el tejido va a ser dañado. Miren, estoy dañando el tejido, ¿sí? Miren cómo lo daño. ¿Qué es lo que va a pasar en el tejido? ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a empezar a liberar una molécula, ¿sí? Que se llama ácido araquidónico, ¿sí? Ácido araquidónico. Entonces, quiero que me presten atención. Cuando una noxa ataca un tejido, no interesa qué noxa sea, biológica, química, física, no importa. En el tejido empieza a liberarse el ácido araquidónico cuando un tejido es dañado. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos bien? Ya. Yo les hago una pregunta. ¿El ácido araquidónico entonces sería una molécula buena o una molécula mala? En realidad es una molécula mala, porque el ácido araquidónico, ¿qué me está indicando? Que este tejido ha sido dañado. O sea, el ácido araquidónico es un marcador de daño. ¿A mí me conviene que esté acá en el tejido? No, porque este ácido araquidónico va a empezar a generar ¿qué cosa? Va a empezar a generar ¿qué cosa? Daño en otras zonas del tejido. ¿Se entiende? Va a hacer que el daño se extienda a otras zonas. Entonces, este ácido araquidónico tiene que desaparecer. Y ahora, ¿cómo desaparece, no? Afortunadamente, les tengo una buena noticia. Nosotros tenemos en nuestro cuerpo una enzima que nos vigila, una enzima que nos quiere, una enzima que está protegiéndonos siempre, una enzima que está protegiendo, vigilando nuestros tejidos, que se llama, es una enzima que siempre está vigilante, que se llama ciclooxigenasa 1 o COX-1. Esta enzima de acá, esta COX-1, siempre se encuentra en todos nuestros tejidos y siempre está vigilando por si aparece este ácido araquidónico, siempre vigila. Y cuando aparece el ácido araquidónico, la COX-1, ¿qué hace? Lo desaparece. Chao ácido araquidónico. Lo desaparece. Y lo transforma en algo que no hace daño. Lo transforma en prostaglandinas protectoras. O sea, la COX-1 o ciclooxigenasa 1 tiene como función transformar al ácido araquidónico en moléculas que no hacen daño, que son llamadas prostaglandinas protectoras. Hasta acá. ¿Vamos bien? Se está entendiendo la novela, ¿no? O sea, se está entendiendo la historia, ¿cierto?
Ya, bueno, porque todavía no acaba. Listo. Sigamos, sigamos. Esta prostaglandina protectora, por algo se debe llamar así, ¿no? ¿Qué hará? Por algo debe llamarse así, ¿no? Esta prostaglandina protectora, ¿qué es lo que hace? Se va al estómago y lo protege. O sea, hace un efecto gastroprotector. Gastroprotector. Esta prostaglandina protectora se va al riñón y lo protege, haciendo un efecto nefroprotector. Por eso tiene ese nombre, prostaglandina protectora, porque protege principalmente al estómago y al riñón. ¿Sí? Aparte, les cuento un secreto. La COX-1 no solamente forma prostaglandinas protectoras, sino también forma unas moléculas llamadas tromboxanos. Y estas de acá sirven ¿para qué? Para hacer que las plaquetas se junten, para hacer que las plaquetas se agreguen. Y si las plaquetas se agreguen, doctores, si las plaquetas se agreguen, ¿qué es lo que va a generar si las plaquetas se agreguen? ¿Qué generan? Que no haya o que no haya sangrado. ¿Que hay hemorragia? Si las plaquetas se agregan, ¿hay hemorragia? Si las plaquetas se agregan, entonces vamos a tener hemostasia, o sea, que no haya sangrado, ¿sí? Que haya hemostasia, ¿sí? Entonces, díganme, por favor, ¿la COX-1 está haciendo funciones buenas o funciones malas? Definitivamente funciones buenas. ¿Qué es lo que ha hecho la COX-1, doctores? Primero, desapareció el ácido araquidónico. Lo transformó en prostaglandinas protectoras. ¿Y en qué más? En tromboxanos. Las prostaglandinas protectoras, ¿qué hicieron? Hicieron un efecto gastroprotector, hicieron un efecto nefroprotector. Los tromboxanos, ¿qué hicieron? Hicieron un efecto de agregación plaquetaria, promoviendo la hemostasia, o sea, para que la persona no tenga hemorragias, para que la persona tenga una buena hemostasia. ¿Sí? Hasta acá, ¿cómo va la historia? ¿Se está entendiendo? Porque todavía no acaba. ¿Sí? Por eso les decía que me presten atención, para no repetirla, ¿no? O sea, para no estar repitiendo la historia. ¿Cómo vamos hasta ahorita? ¿Sí? ¿Se está entendiendo? Ya, muy bien, sigamos. Pero imagínense que este paciente no hace caso, no le hace caso a la noxa y la noxa continúa atacando. La noxa continúa atacando y se empieza a formar más ácido araquidónico. ¿Están alucinando esa situación? ¿Sí? ¿La alucinan? Entonces, en ese caso, ya empieza a aparecer otra enzima, que es la COX-2. Y la COX-2 no es como la COX-1. La COX-2 no es una enzima buena. Es más, a la COX-2 se le conoce como patológica o también se le conoce como inducida. ¿Por qué se le llama como inducida? Porque ella no estaba. ¿La COX-1 ya estaba o no? La COX-1 siempre está. Es más, si ahorita yo veo con mis ojos bioquímicos sus cuerpos, yo puedo ver la COX-1 en sus cuerpos, pero a la COX-2 no.
La COX-2 es una enzima que se forma después. ¿Se acuerdan al inicio de la clase cuando yo les dije? ¿Qué pasa si hay una noxa? ¿Qué enzima se expresa? La COX-2. ¿Se acuerdan que yo les dije eso al inicio de la clase? La COX-2 es una enzima que no está. La COX-1 aparece después. Cuando una noxa está ahí permanentemente molestando, 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 ahí es cuando recién aparece la COX-2. Por eso se le llama a la COX-2 enzima inducida, porque se induce, se forma cuando una noxa se vuelve permanente, o también se le conoce como patológica. Y la COX-2 forma entonces prostaglandinas de tipo patológicas. Y son estas las que forman ¿qué cosa? O las que generan el famoso dolor y también la inflamación. O sea, al paciente le duele ya en exceso y se le inflama ya patológicamente por culpa de la COX-2. ¿Se entiende? Y la COX-2 también forma, doctores, las famosas prostaciclinas. Y estas prostaciclinas, ¿qué es lo que hacen? Solamente amplifican el dolor y la inflamación que formaban estas prostaglandinas. O sea, las prostaciclinas es como si fuese un ecualizador o un potenciador, ¿no? O sea, amplifican, potencia el dolor y la inflamación que generaba esta prostaglandina patológica. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entendió la historia? Qué genial. ¿Sí? Perfecto, muy bien. Entonces, yo les hago una pregunta a todos ustedes. ¿Cómo funcionan los AINES? Porque por algo les he explicado todo esto, ¿no? No les he explicado solamente porque he querido enseñarles cómo se genera el dolor y la inflamación, ¿no? ¿Cómo actúan los AINES? Debería, ¿no? Debería. Ahí me están diciendo. ¿Cómo se generan los AINES? Deberían bloquear a la COX-2, ¿cierto? Eso es lo que la lógica me dice, ¿no? Lo que la lógica me dice. Pero no es así. Los AINES, ¿qué es lo que hacen? Los AINES, doctores, lo que hacen es bloquear ambas enzimas. Bloquean a la COX-1 y bloquean a la COX-2. Olvídense de eso, olvídense de selectivos, no selectivos. Yo no les he hablado absolutamente nada de eso. ¿Sí? Nada de eso. Yo en estos momentos les estoy hablando que los AINES bloquean a la COX-1 y a la COX-2. ¿Cómo es cierto ese dicho, no? Si tú quieres aprender, tienes que vaciar tu vaso, ¿no? ¿Cómo es eso, no? Olvídense de eso. Yo, por el momento yo no les he hablado ni de selectivos, no selectivos, olvídense de eso, yo no les he hablado de eso. Yo les estoy diciendo que los AINES bloquean a la COX-1 y a la COX-2. Entonces, así que de su mente no debería haber nada de eso de selectivo, no selectivo, eso yo no hablo nada de eso. Yo les estoy diciendo que los AINES bloquean ambas. Y ahora quiero, por favor, que me respondan lo siguiente. Si el AINE hace eso, y no importa qué AINE estoy hablando, yo estoy hablando de AINES en general, bloquea a la COX-1 y a la COX-2, díganme, si el AINE bloquea a la COX-2, ¿qué efecto está haciendo el AINE? Si el AINE bloquea a la COX-2. Ya, muy bien, me gustó esa respuesta. Está haciendo un efecto antiinflamatorio, perfecto. ¿Por qué antiinflamatorio? Porque si me está bloqueando la COX-2, chao, inflamación, muy bien. ¿Y qué más? Y también, muy bien, me gustó esa respuesta también. Un efecto analgésico. ¿Por qué analgésico? Porque si me bloquea la COX-2, no va a haber dolor, chao dolor. ¿Se entiende? ¿Sí? Perfecto. ¿Está bien o no está bien? Pero ¿qué pasa si el AINE
también me bloquea a la COX-1. Díganme, ¿va a haber gastroprotección? Ya no. Entonces, ¿qué efecto está haciendo el AINE? Gastritis. ¿Va a haber nefroprotección? Ya no. ¿Qué efecto está haciendo el AINE? Nefrotoxicidad. ¿Va a haber efecto del tromboxano? Ya no. ¿Qué efecto entonces va a hacer el AINE? Sangrado. Díganme, ¿estos no son los efectos adversos que tienen los AINES? ¿Cuáles son los efectos adversos de los AINES? Gastritis, sangrado y nefrotoxicidad. ¿Cierto o no? Y yo les hago una pregunta. ¿Los efectos adversos de los AINES se generan por contacto o por una cuestión sistémica? Es por una cuestión sistémica. ¿Por contacto? O sea, ¿el AINE genera gastritis porque tiene contacto con la mucosa gástrica? ¿Eso vemos en el gráfico? Es por una cuestión sistémica. ¿Por qué les hago la acotación? Porque muchas personas piensan que si tú colocas el ketorolaco por vía intramuscular, ya no generas gastritis, lo cual es un grave error. Cuando tú colocas AINES por vía inyectable, igual tienes que decirle al paciente que coma, porque el alimento va a ayudar a que el impacto de la liberación del jugo gástrico, que lo vas a generar, porque ya te diste cuenta que el AINE, si tú lo inyectas por vía intramuscular, igual va a bloquear a la COX-1. Así sea por vía oral, vía intramuscular, la estás bloqueando, igual se va a generar la gastritis, igual estás bloqueando la COX-1 gastroprotectora. ¿Se entiende? Igual le tienes que decir al paciente que coma. Así el paciente te diga, pero doctor, me lo está inyectando, ¿para qué voy a comer? Usted coma, señor, hágame caso, coma, ¿no? Por algo yo estoy estudiando 6 años, 5 años en mi carrera, ¿no? Coma usted, ¿no? Hágame caso, coma, ¿no? Igual el paciente tiene que comer, porque esto es una consecuencia sistémica. Colocar un AINE por vía inyectable, como ustedes lo están viendo ahorita en el gráfico, no evita una gastritis. ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende? Genial. Muy bien. Ahora, vamos al siguiente nivel. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Se entendió, no? Para ir al otro level. Exacto. Siempre que uno receta un AINE tiene que decirle al paciente que coma. Siempre. Muy bien. Vamos al siguiente level. ¿Sí? ¿Se entendió este gráfico, no? Genial. Muy bien. A ver, el AINE bloquea a la COX-1 y a la COX-2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cierto o no? Dígame que sí, por favor, para estar seguro que podemos ir al otro level. El AINE bloquea a la COX-1 y a la COX-2. No interesa ahorita qué AINE sea, solamente respondan eso. Los AINES bloquean COX-1 y COX-2, ¿cierto? ¿Verdad? Ya, genial. Muy bien. Ahora, la pregunta es, ¿a quién bloqueará más? ¿A la 1 o a la 2? No se sabe, ¿no? ¿Los AINES bloquearán igualita a las dos? ¿A la 1 y a la 2? ¿50%, 50%? No sé, como dice la doctora Ruth, depende, ¿no? Dependiendo qué AINE sea, ¿no? Ahora sí me dicen selectivos, ¿no? Dependiendo, doctor, ¿no? ¿Qué será, no? ¿Será, no será? No, no sé, depende, ¿no? Y ahora sí les doy la razón. Hay tipos de AINES. Todos los AINES no son iguales. Hay AINES que bloquean más, hay AINES que bloquean más a la COX-1, hay otros que bloquean de repente más a la COX-2. Hay algunos que son casi por ahí como que no tienen preferencia, como que están en el punto medio, como que están casi como que bloquean a las dos por igual, casi. Bueno, vamos a ver cuáles son entonces. Vamos a ver. Vamos a ver la clasificación de los AINES en odontología
pero no la clasificación química, porque yo estoy casi seguro que en la universidad, en la gran mayoría de universidades, seguramente todavía están enseñando clasificación química. Por ejemplo, vamos a ver la clasificación de los AINES, los derivados del ácido propiónico, los derivados del ácido acético, los derivados, del ácido, los derivados de todos los ácidos, ¿no? Pero al final, esa clasificación química como que no me ayuda a saber a qué paciente le puedo recetar un AINE y de repente a qué otro no, ¿no? En cambio, la clasificación funcional según inhibición de COX es lo que mejor nos ayuda en terapéutica para saber a qué paciente recetar un AINE y a qué paciente de repente recetar otro diferente. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que nosotros enfocar, ¿no? Y como siempre les digo, ¿no? ¿Cómo en realidad nosotros estamos recetando AINES en odontología? ¿Qué es lo que estamos haciendo, no? ¿De qué manera se está recetando AINES en odontología? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Los AINES en odontología, doctores, se tienen que recetar primero con bastante cuidado porque ya se han dado cuenta que son medicamentos bastante tóxicos y se utilizan de manera inadecuada. Hay tantos AINES en odonto, nosotros no podemos pretender que solamente se usan 2 o 3, se pueden usar una gran variedad de medicamentos. ¿Se entiende? Entonces, realmente, ¿cómo se recetan los AINES, no? Uno no se levanta por las mañanas y dice, ¿no? Hoy día es lunes de diclofenaco, ¿no? Mañana es martes de ketoprofeno y los miércoles son de naproxeno. O bueno, yo soy Capricornio y mi horóscopo dice que los jueves tengo que recetar meloxicam para que me vaya bien todo el día, ¿no? Y a todos mis pacientes le doy meloxicam, ¿no? O sea, de esa manera no es, digamos, una estrategia muy adecuada para dar estos medicamentos, ¿no? En realidad se tiene que analizar muy bien cómo se tienen que usar estos fármacos. Y para eso la clasificación funcional según la inhibición de COX nos ayuda bastante, ¿no? Y de esa manera nosotros tenemos algunos grupos. Por ejemplo, miren este grupo de acá. Analicemos este grupo. AINE preferencial de la COX-1. ¿Qué son los AINES preferenciales de la COX-1? Son AINES que bloquean más a la COX-1. O sea, traducción, estos AINES de acá bloquean más a la protectora. Ketorolaco naproxeno, que se usan tanto en odontología, al tener esta propiedad de bloquear más a la COX-1, díganme por favor, ¿su riesgo de gastritis y de nefrotoxicidad va a ser baja, moderada o alta? Alta, ¿cierto? Va a tener alto riesgo de ¿qué? De gastrolesividad y alto riesgo de nefrotoxicidad. ¿Sí me entienden las letritas, no? Pero no estar escribiendo todo eso, ¿no? Claro, muy bien. Y también alto riesgo de sangrado. Muy bien, muy bien. Me había olvidado. Sangrado. ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el uso de estos medicamentos. Mucho cuidado. Mucho cuidado. ¿Por qué son tan buenos en odontología? Por una cuestión que no les he contado. La COX-1 tiene un problema que está muy involucrado, o sea, está bien, es protectora, ¿no? Es protectora, pero tiene un problema. La COX-1, sus prostaglandinas, están involucradas en procesos de hiperalgesia. ¿Qué es eso? A pesar que la COX-1 participa en protección y todo lo que ustedes quieran, se ha encontrado que la COX-1, por ejemplo, en pulpa dental, está incrementada en los procesos de hiperalgesia pulpar. O sea, los pacientes que tienen dolor pulpar, muchas veces la enzima que está involucrada en ese dolor pulpar, aparte de la COX-2, también puede ser la COX-1. Por eso, ketorolaco y naproxeno funcionan muy bien para dolor pulpar, pero no hay que obviar los efectos adversos que pueden tener, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso de estos medicamentos. ¿Sí? Mucho cuidado. ¿Está claro?
A ver, acá me están haciendo una pregunta. Doctor, el naproxeno no es un AINE convencional. No, 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 no. Es un preferencial por COX-1. Naproxeno es un preferencial por COX-1. No, no selectivo. Es preferencial por COX-1. ¿Sí? ¿Está claro este grupo para pasar al siguiente? Siguiente grupo. AINES convencionales o no selectivos. AINES convencionales o no selectivos. Acá tenemos, por ejemplo, al famoso ibuprofeno y al otro keto, al ketoprofeno. ¿Sí? Este es otro keto. Un keto que casi en odonto no escuchamos mucho, ¿no? Grave error. En realidad, ketoprofeno es un medicamento muy bueno. A diferencia del otro keto, que es el ketorolaco. A ver, ¿qué problema tiene ketorolaco? Ketorolaco es un excelente analgésico. Es, creo, de todos los AINES, uno de los mejores analgésicos que hay. O sea, de todos los AINES, de todititos los AINES, ketorolaco es uno de los mejores. Es lo más cercano a un opioide, ¿cierto? Creo que todos estamos de acuerdo. Pero tiene un gran punto débil. ¿Cuál es el gran punto débil del ketorolaco? Que su efecto antiinflamatorio es malísimo. O sea, como antiinflamatorio, ketorolaco es el que tiene una de las peores calificaciones dentro de todos los medicamentos. ¿Sí? Ketoprofeno no. Ketoprofeno es un medicamento que tiene buen efecto analgésico y tiene un muy buen efecto antiinflamatorio. ¿Sí? Este medicamento es muy bueno, pertenece a este grupo de AINES, AINES convencionales. ¿Por qué se llama convencionales? Porque bloquean a la COX-1 y a la COX-2 casi por igual, o sea, mitad, 50%, 50%. ¿Sí? ¿Estos medicamentos tendrán riesgo de gastritis? ¿Qué opinan? ¿O no tendrán? ¿Tendrán o no tendrán? Claro que tienen, pero más o menos que el grupo anterior. Menos, ¿no? Serán, como por ahí están mencionando, tendrán un riesgo moderado, ¿no? Tienen un riesgo moderado de gastrolesividad, de nefrotoxicidad y un riesgo moderado de sangrado. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. A ver, pasemos al siguiente grupo. AINES preferenciales de COX-2. ¿Qué significa que sean preferenciales de COX-2? Acá tenemos, por ejemplo, al diclofenaco y tenemos al meloxicam. Son medicamentos que ya se inclinan más hacia la enzima patológica, hacia la ciclooxigenasa 2. Por ende, el riesgo de gastritis, de nefrotoxicidad, el riesgo de sangrado, ¿cómo será? El riesgo de estos medicamentos ya es un riesgo bajo. Sí, es un riesgo bajo. Sí tienen, ¿ah? No quiere decir que no tienen, sí tienen. Pero ya es un riesgo menor, ¿no? Es un riesgo muy bajo. Es un riesgo bajo. Muy bien. Estos fármacos de acá son fármacos que tienen buen efecto analgésico, buen efecto antiinflamatorio. El meloxicam es un medicamento bastante interesante. ¿Por qué es interesante? Porque tiene una cualidad que hasta el momento los que he mencionado no la tienen. Se puede administrar una vez al día. Una administración al día. Meloxicam tiene presentaciones de 15 miligramos que se puede dar una al día. Eso es muy conveniente, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes polimedicados. No sé si ustedes, por ejemplo, pueden imaginarse ahorita a un paciente que toma muchos medicamentos y a veces hay que darles un AINE, ¿no? Y es conveniente a veces darle fármacos que se den menos veces al día, ¿no? Y meloxicam es una opción muy interesante, ¿no? Un medicamento que se da pocas veces al día, ¿no? Una administración al día de 15 miligramos, ¿sí? Muy interesante, buen efecto analgésico, buen efecto antiinflamatorio. Obviamente diclofenaco le gana, ¿no? De toda la lista que hasta ahorita tenemos,
Uno de los que tiene el mejor efecto antiinflamatorio y analgésico es ketoprofeno y diclofenaco. Si yo quiero un buen efecto antiinflamatorio, me voy a ir con diclofenaco o ketoprofeno. Estos son los que tienen los mejores efectos antiinflamatorios, ¿no? Hasta ahorita de todos los que he mencionado. Y por último, tenemos a los selectivos de COX-2. ¿Por qué se llaman selectivos de COX-2? Porque prácticamente solo bloquean a la COX-2. Su bloqueo por COX-1 es muy pequeño, ¿no? Muy, muy pequeñito. Hay un bloqueo por COX-1, pero muy, muy pequeño, ¿no? 5% de la COX-1 nada más es bloqueada. El 95% es bloqueo de COX-2. Acá obviamente el riesgo de gastritis, de sangrado es bajísimo, ¿no? Pero acá ellos tienen otro problema para preocuparse, ¿no? Un problema mayor. Estos medicamentos, por mucho tiempo, fueron de alguna manera, ¿cómo les explico? Publicitados como lo mejor de lo mejor de lo mejor. ¿Me entienden por qué, no? ¿Se entiende por qué estos fármacos fueron publicitados como lo mejor de lo mejor de lo mejor? Porque son los selectivos por COX-2. ¿Se entiende por qué, no? Porque bloqueaban prácticamente selectivamente la patológica, ¿no? ¿Sí? O sea, la patológica prácticamente, ¿no? O sea, los que era como el francotirador, ¿no? El que iba directamente al que generaba la patología, ¿sí? Es más, el primer medicamento de este grupo que salió al mercado era un fármaco llamado Rofecoxib, así se llamaba. Nombre comercial más conocido en su momento, por los años 90, Biots. Esa era la marca. ¿Sí? No sé si alguno ha leído sobre este fármaco. El famoso Biots. ¿Sí? El nombre genérico, el principio activo era Rofecoxib. Medicamento buenazo. A este grupo de selectivos de COX-2 también se les conoce, por si acaso, con otro nombre. Se les llama COXIPs, así se les llama, por su nombre, ¿no? Por la terminación de sus nombres. Se les llama también COXIPs, ¿sí? Ahora, ¿qué pasó con este Rofecoxib? El Rofecoxib en los años 90 demostró que tenía un muy buen efecto analgésico. Presentaba un excelente efecto antiinflamatorio. Lo único malo que se le encontró, a veces la industria farmacéutica es bien exagerada, por cualquier cosa te retiran. Lo único malo que encontraron es que te generaba un infarto, nada más. Y bueno, por esa cuestión lo retiraron del mercado. Entonces, retiraron al Rofecoxib por ese detalle, que empezó a generar este infarto en la población. Y bueno, lo retiraron del mercado y bueno, se dejó de vender, ¿no? Entonces, por estudios de farmacovigilancia, empezaron a decir, wow, ¿por qué empezó a generar infartos, no? Qué malazo, ¿no? Y empezaron a investigar la molécula y efectivamente, ¿no? Se dieron cuenta que estas moléculas que terminan en COXIPs, estos selectivos de COX-2, son moléculas que tienden mucho a desarrollar, ¿qué cosa? Trombosis. Trombosis. Todas, ¿ah? No solamente el Rofecoxib. Entonces, a partir de ese momento, se dieron cuenta que todas las moléculas de este grupo tienden a formar trombosis. Entonces, el Rofecoxib se retiró, pero estas no. Etoricoxib se sigue vendiendo. Hay varias marcas, una de las más conocidas que hasta ahora se comercializa es la famosa Arcoxia, me imagino que por ahí lo deben de conocer. Celecoxib también se sigue comercializando. Hay varias marcas, Celebrex, por ejemplo, es una de ellas que está en el mercado. Y en realidad son medicamentos muy buenos. Pero, ¿cuál es la condición? Que si tú vas a dar estos medicamentos, no lo puedes administrar en pacientes que tengan riesgo cardiovascular. Cualquier paciente que tú sepas que puede tener un riesgo cardiovascular, tú no puedes administrar estos medicamentos de acá. Cualquier paciente que tenga riesgo
cardiovascular, tú no puedes administrar estos medicamentos de acá. Por ejemplo, si les digo hipertenso, ¿puedo administrar? ¿Sí o no? No. Si yo te digo paciente con hipercolesterolemia, no tiene problema cardíaco, ¿ah? Pero sí tiene el colesterol en el cielo, o sea, los triglicéridos los tienen 400, imagina. O sea, le puedo dar, pero no tiene problema cardíaco, ¿ah? O sea, pero sí tiene su colesterol elevado. No. ¿Pero por qué, doctor? Si no tiene problema cardíaco, porque tiene riesgo, ¿sí? ¿Diabético? Tampoco. Sabemos que los diabéticos tienden a tener problema cardíaco. Paciente con hipertiroidismo, tampoco. Sabemos que los hipertiroideos tienden a tener hipertensión. O sea, cualquier paciente que tú sepas que puede tener riesgo cardíaco, no le damos estos medicamentos. ¿Se entendió? ¿Sí? Ahora, yo les puedo hacer una pregunta un poquito graciosa. Dígame, entonces, ¿los selectivos de COX-2 no se puede aplicar en una pequeñísima cantidad de la población, en una gran cantidad de la población? ¿Poca? Acá en el Perú, por ejemplo, hay poquita cantidad de pacientes con bajo riesgo cardiovascular. Hay un montón, ¿no? Hay pocos obesos, pocos diabéticos, poco hipertensos. Acá en Perú, un montón, hay un montón, hay un montón. Y les voy a, sí, un montón. Y les voy a dar otro dato más. Hay dos grupos de pacientes que tampoco se les puede dar selectivos de COX-2. Dos grupos más. Niños y gestantes. Tampoco se les puede dar selectivos de COX-2. O sea, a su canastita de pacientes que estaban agregando ahí que no se les podía dar COX-2, agregamos a las gestantes y agregamos a los pediátricos. Tampoco se les puede dar selectivos de COX-2. Entonces, en realidad, estos selectivos de COX-2 que se vendían como la gran panacea, que eran lo mejor de lo mejor de lo mejor, tienen muchas contraindicaciones, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿realmente todos los odontólogos del Perú saben esas contraindicaciones o esas consideraciones? Esa es la gran pregunta, ¿no? Esa es la gran pregunta. Pero bueno, sigamos estudiando, sigamos estudiando. A ver, a ver. am, a ver, a ver, a ver. am, am, a ver, pues, les pongo algunos ejemplos y ustedes me dicen qué AINE le darían. ¿Puede ser? Para ir entrenándonos cómo medicar, ¿les parece? Y no confiar en el horóscopo, ¿les parece? Sí, ya, genial. A ver, a ver, ¿qué pasaría? Vamos con un caso fácil, ¿sí? Si llega la consulta, les enseño cómo lo hacemos, ¿sí? A ver, si llega la consulta, por ejemplo, un paciente, piensen bien, ¿ah? Mm, paciente de 58 años, con dolor leve que está comenzando a volverse moderado, ¿sí? Pero ayúdenme, por favor, a simplificar el caso, ¿sí? No me vengan a decir, pero falta el diagnóstico, falta sacar radiografía, confórmense con los datos que le doy. ¿Les parece? Para hacer el caso más ágil, ¿sí? Ya, paciente de 58 años, con dolor leve que está progresando a moderado, con antecedentes de gastritis e hipertensión. Ya, ¿qué le damos? A ver, pero no se emocionen, espérense un ratito. A ver. Primero, les enseño más o menos cómo lo hacemos, ¿sí? A ver, primero, el secreto acá es descartar. En vez de escoger, descartemos. ¿Les parece? En vez de escoger, descartemos. Empecemos descartando. A ver, ¿qué es lo primero que descartamos? Si es un paciente con antecedentes de gastritis, ¿cuál es el primer grupo de AINES que descartamos? Preferenciales de COX-1. Perfecto.
Descartado. Les hago una pregunta. ¿Descartarían los convencionales también? No. Es un paciente con antecedente de gastritis. Y los convencionales me generan riesgo moderado de gastritis. También, ¿no? Claro. Entonces, descartamos preferenciales de COX-1 y descartamos convencionales. ¿Estamos bien? ¿Con cuál me quedo? Me estoy quedando con preferencial de COX-2 y me estoy quedando con selectivo de COX-2. Genial. ¿Tiene alguna otra enfermedad el paciente? Tiene hipertensión. Entonces, ¿qué más descartamos? Selectivos de COX-2. Genial. Descartamos selectivos de COX-2. Muy bien. Entonces, ¿con cuál me quedo? Con preferenciales de COX-2. Diclofenaco, meloxicam. Genial. Muy bien. Listo. Me quedé con esto. Perfecto. Tengo que escoger entre estos dos. Ahora, una vez que ya me quedo con esto, analizo el tipo de dolor que tiene el paciente. El paciente tiene un dolor de leve que recién está progresando a moderado. No es un dolor moderado. Si fuese un dolor moderado, de repente daría diclofenaco. Daría de 50 miligramos cada 8 horas. Como es un dolor leve que recién está empezando a progresar a moderado, podría dar meloxicam de 15 miligramos uno al día. Ahora, los que han dicho diclofenaco no están mal, pero yo pongo en una balanza. ¿Qué me conviene acá? Diclofenaco de 50 3 veces al día o meloxicam de 15 una vez al día. Con los dos voy a tratar lo mismo y me va a funcionar. Con los dos me va a funcionar. Entonces, ¿mejor cuál uso? Mejor meloxicam. ¿Se entiende? Ahora, si me hubieran cambiado la historia y me hubieran dicho, doctor, el paciente tiene ya dolor moderado, ahí sí mejor que hubiera usado. Si me hubieran dicho que el paciente ya tiene dolor moderado, ¿cuál me hubiera funcionado mejor? Diclofenaco. ¿Me entienden, no? ¿Sí? ¿Me entienden cómo se escoge? No, no con horóscopo, no que juegues de diclofenaco, ¿sí? ¿Me entienden? ¿Sí? De 50 miligramos cada 8 horas, si es que hubiese sido necesario, ¿sí? Pero en este caso, para este ejemplo que les di, hubiese sido mejor meloxicam de 15 miligramos por vía oral una vez al día, ¿sí? ¿Se entiende? Listo. A ver, me están preguntando, ¿por qué no de 100? ¿A qué se están refiriendo? Diclofenaco de 100. Ah, muy buena pregunta. A ver, acá me están preguntando, ¿por qué no diclofenaco de 100? No, no, no. Se están refiriendo al diclofenaco potásico, ¿cierto, doctor César? No se está refiriendo a la ampolla. Se está refiriendo al diclofenaco potásico por vía oral de 100, ¿cierto? Ya. Precisamente por eso, ¿no? Porque se sabe que cuando un paciente tiene problema cardiovascular, se trata de evitar los preparados que tienen sales de potasio. ¿Sabían eso, no? Que cuando un paciente tiene problema cardiovascular, se trata de evitar los preparados que tienen sales de potasio. ¿Sabían eso? ¿No sabían eso? Bueno, ya saben. Cuando un paciente tiene problema cardiovascular, se trata de evitar los preparados que tienen sales de potasio, porque aumenta el riesgo de desarrollar arritmias. Hay preparados que tienen sales de potasio. En antibióticos, por ejemplo, van a ver que hay penicilina G sódica y penicilina G potásica. ¿Cuál tiene mayor riesgo de desarrollar arritmia? La penicilina G potásica, por ejemplo. Es una muy buena pregunta. ¿Por qué no usamos el diclofenaco de 100 miligramos? Porque no es solamente diclofenaco de 100 miligramos, es diclofenaco potásico de 100 miligramos. Por eso no usamos ese diclofenaco. Sí, es una muy buena pregunta. No pensé que se desconocía ese dato, pero sí, no. En este caso, si es que hubiésemos usado diclofenaco, el diclofenaco sódico de 50 miligramos cada 8 horas, no el potasio.
porque el paciente es hipertenso, en este caso que les estoy contando. ¿Sí? ¿Sí, doctor Miguel? Doctor Miguel fue, ¿no? El que me preguntó, o me estoy equivocando de nombre, disculpen. ¿Sí? O el doctor César fue. ¿Quién fue? Disculpen. Doctor César creo fue, ¿no? Ah, ya, doctor César, disculpe. Ah, no, el potásico se puede usar en cualquier paciente, pero que no tenga problema cardíaco. Se puede usar diclofenaco potásico de 100 miligramos cada 12 horas. Y una ventaja que tiene ese diclofenaco potásico es que tiene un inicio de acción más rápido, porque las sales de potasio permiten un inicio de acción más rápido. Se absorbe más rápido. Pero lo malo es que hay algo que tenemos que aprender en farmacología. No hay medicamento perfecto. ¿Sí? Eso es algo que yo aprendí desde el inicio que me preparé en esto, ¿no? Y ustedes también tienen que aprenderlo, ¿no? No hay medicamento perfecto. Ustedes vean un fármaco y busquen lo bueno y lo malo. O sea, todo tiene cosa buena y cosa mala. En el caso del preparado potásico, lo bueno es que se absorbe rápido. Y lo malo es que no puedo darle en pacientes con problemas cardiovasculares. Puede generar mayor riesgo de arritmia, por ejemplo. Entonces, hay que buscar en qué caso lo uso, en qué caso no, no. En este caso, de este ejemplo que les puse, no se podría. ¿Sí? Sí, está bien, doctores. Sí, se entendió cómo se desarrolla estos, o mejor dicho, cómo se escoge un AINE, ¿no? Se entiende cómo se escoge, ¿no? Cómo se escoge. ¿Cómo les digo? No es escoger uno de moda, ¿no? O decir, ya, no, diclofenaco es el mejor, a todos les doy diclofenaco. No, es ir descartando y decir, no, este va, este no va, este va, este no va. ¿Sí? ¿Les puedo dejar otro más? ¿Sí? Ya, uno más. Ah, a ver, vamos a ver. A ver, otro ejemplo, a ver. Este es también muy interesante para que lo desarrollen. A ver. Paciente de 25 años, joven, con... Este es un caso un caso de la vida real ya, que sí nos llegó. Es un poco alucinado el caso, pero a ver, vamos a ver si ustedes encuentran la manera de desarrollarlo. Paciente de 25 años, que no refiere antecedentes de enfermedad, no toma ninguna medicación, realmente no tiene hipertensión, no tiene enfermedad cardiovascular, no tiene diabetes, no tiene ninguna enfermedad, pero el paciente refiere ardor gástrico, solamente es ardor gástrico. Lo único, ardor gástrico. 25 años con ardor gástrico, el paciente se estresa, es estudiante de odontología, no duerme bien, toma mucho café, no tiene hipertensión, ojo, esclarezco eso, no tiene hipertensión, pero sí tiene ardor gástrico. Acude a la consulta por dolor moderado de una de sus piezas dentales. A ver, ¿qué le daré? Ah, descarten. Descarten. A ver, desarrollemos, a ver. Si tiene ardor gástrico, eh, ¿qué descartamos? ¿Qué descartamos? Preferenciales de COX-1, genial. ¿Los convencionales descartaríamos? No tiene gastritis, ¿ah? O sea, no tiene una gastritis diagnosticada, solo ardor gástrico. Toma mucho café, se estresa mucho el hombre, no duerme bien. Ya, está bueno lo que están diciendo, ¿ah? Por precaución, interprétese por si acaso, por precaución, sería recomendable descartar convencionales. Ya está bien. Entonces, ¿con cuáles nos quedamos? Nos quedamos con preferenciales de COX-2 y con selectivos de COX-2. Entonces, tenemos 4 medicamentos, porque no tiene hipertensión, no tiene nada, entonces no descartaríamos ningún otro más. Nos quedamos con estos 4. Pero el paciente ya tiene dolor moderado. Entonces, ¿con cuál nos quedaríamos? No. A ver, ¿con cuál nos quedaríamos? Por ejemplo, meloxicam, ¿va o no va? Meloxicam, ¿va o no va? No. Meloxicam no sería muy adecuado, no cubriría, ¿no? Meloxicam para un dolor moderado. A ver, vamos a analizar cada dato, ¿ya?
A ver, vamos a analizar cada dato. ¿Meloxicam va o no va? No, porque es dolor moderado, a menos, por favor, déjenme que aporte un poco más a su preparación, ¿me dejan? A menos que dé la presentación que viene con paracetamol. ¿Qué, doctor? ¿Hay presentación de meloxicam con paracetamol? Sí, por eso también les dejé el caso para aprender un poco más. ¿Hay una combinación de meloxicam con paracetamol? Hay una marca, no, Saldiar es tramadol con paracetamol. Hay una, no, Saldiar es tramadol con paracetamol. ¿Sí? Y es con Z, ¿ah? Es con Z. Hay una presentación de meloxicam con, exacto, que se llama Dolomeloxic, que tiene 15 miligramos de meloxicam con 500 miligramos de paracetamol. Igual se administra una vez al día. Esa de repente me podría ayudar para el dolor moderado. Pero meloxicam solo, no. Meloxicam solo no. De repente, combinado con paracetamol, podría ser. Así que meloxicam está en duda. Está en duda. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Estamos discutiendo cada uno de los medicamentos. Meloxicam, meloxicam está en duda. ¿Diclofenaco puede ser o no? Sí, diclofenaco sí. Puede ser de 50 miligramos cada 8 o inclusive como algunos están colocando ahí, podría ser diclofenaco con paracetamol también, ¿no? ¿Saben de cuánto viene la combinación de diclofenaco con paracetamol? Viene 50 miligramos de diclofenaco más 500 miligramos de paracetamol. ¿Sí? ¿Está bien? Ya, muy bien. Puede ser. Pero el paciente tiene ardor gástrico, o sea, diclofenaco me va a producir un poquitín más de riesgo de ardor gástrico que de repente toricoxib, porque acá tenemos que evaluar otra cosa. Diclofenaco, ¿cada cuántas horas se administra? Cada 8. ¿Y etoricoxib? Cada 24. Entonces, para este paciente, ¿qué me conviene utilizar? Etoricoxib, que es de 120 miligramos una vez al día, o diclofenaco, que es cada 8 horas. Etoricoxib, ¿no? Entonces, para este paciente, ¿cuál sería la mejor opción para este paciente? Sería mejor darle un medicamento, claro, también es de 90, pero acuérdense que es dolor moderado. Acuérdense que toricoxib hay de 3 presentaciones. Hay de 60, de 90 y de 120. El de 60 en odontología no nos sirve para mucho. 60 se usa más en medicina para un dolor crónico articular y de muy baja intensidad, el de 60. ¿Sí? Para artritis, por ejemplo, de una intensidad muy baja, se usa mucho el toricoxib de 60. De 90 se usa en odontología, pero para un dolor de leve que está progresando a moderado. De 120 nos serviría más, ¿quién hizo la acotación? Doctora Ruth, nos serviría más el de 120 para este caso, que también se administra una vez al día. ¿Sí? ¿Está claro? Me están preguntando por Celecoxib de 200, pero ese se da cada 12 horas. Vuelvo de nuevo con la pregunta. ¿Qué nos convendría más para este paciente? ¿Diclofenaco de 50 cada 8? ¿Celecoxib de 200 cada 12? ¿O etoricoxib de 120 una vez al día? Con alimentos, obviamente. ¿Qué nos conviene? Etoricoxib. Entonces, para este caso clínico, ¿cuál sería la mejor opción? Etoricoxib de 120 miligramos con alimentos una vez al día. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Se dan cuenta cómo se escoge? O sea, realmente escoger un medicamento es algo interesante, ¿no? Pero es algo que se tiene que hacer calmados, ¿no? O sea, no muy apurados, ¿no? Sino pensarlo un poquito, ¿no? O sea, analizar, ¿no? Exacto, ¿no? Evaluar riesgo-beneficio, pensarla un poquito, analizar, ¿sí? Analizarla, ¿no? Claro, ¿no? Eso es lo que hay que hacer, claro, ¿no? Precisamente eso, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Muy bien. Y bueno, ya para ir terminando, acá me están preguntando, ¿y cuándo se da un protector gástrico? Bueno, yo les comento. Cuando estábamos hablando de farmacocinética, yo dije algo muy interesante.
¿Existe algún medicamento que no tenga efecto adverso? No. Y quiero por favor que me contesten con toda la sinceridad del mundo, así con la mano en el pecho. Los protectores gástricos cuando se dan, sinceramente, cuando se dan, a veces lo damos o no lo damos pensando que no hacen efectos adversos. Sinceramente, cuando un odontólogo da su omeprazol, por ejemplo, porque sí lo dan. Hay muchos odontólogos que prescriben omeprazol y sí lo podemos prescribir, ¿ah? Yo he visto muchos casos. Cuando los odontólogos damos omeprazol y lo administramos junto con AINES, ¿pensamos en los efectos adversos que pueda tener el omeprazol o no pensamos en eso? Sinceramente, hablemos con la mano en el pecho. No, no pensamos. De verdad no. Se piensa que el omeprazol no tiene efectos adversos. Simplemente se da. Simplemente se da. Y de verdad que el omeprazol es uno de los medicamentos que tiene los efectos adversos más terribles que hay, ¿no? El omeprazol genera pancreatitis. El omeprazol aumenta el riesgo de osteoporosis. El omeprazol reduce la absorción de vitamina B12 a nivel intestinal. El omeprazol, aunque suene muy gracioso, se ha visto de que predispone a los pacientes a desarrollar cáncer gástrico. Y claro, aparte del estreñimiento, ¿no? Entonces, omeprazol de verdad es terrible, ¿ah? Es un medicamento que se vende como un medicamento muy inocuo, que no hace daño, pero es un medicamento terrible. Por eso a muchos médicos no les gusta dar omeprazol. Eh, inclusive para tratamientos de algunas patologías como reflujo, hasta prefieren a los pacientes colocarlos en posición, que duerman sentados, pero antes de darle omeprazol prefieren inclusive corregir la posición de los pacientes antes de darle esos medicamentos, ¿no? Y prefieren cambiar de medicación, es omeprazol, pantoprazol, que también tienen esos efectos adversos, pero en menor grado. Entonces, sinceramente, ¿cuándo debemos de dar esos medicamentos? Cuando el paciente ya tenga un diagnóstico de gastritis, ya tenga un problema de úlcera, un problema realmente diagnosticado, un problema ya evidente de gastritis o de daño en la mucosa gástrica, y que nosotros vayamos a dar medicación con AINES por un tiempo más prolongado que los 3 o 4 días que normalmente se administran, ¿no? En esos casos sí valdría la pena dar un protector gástrico. Pero si voy a dar AINES por 2, 3 días, yo creo que se podría manejar con consumo de alimentos, dar un AINE con una buena cubierta entérica, o sea, un AINE de marca, porque la cubierta entérica, si bien es cierto, la cubierta es para proteger al fármaco, como les dije más temprano, ¿no? La cubierta también, sin querer queriendo, protege a la mucosa gástrica, ¿no? Entonces, y tratar, obviamente, de dar medicamentos con menos gastrolesividad, ¿no? O sea, los que sean un poquito más preferenciales por COX-2. Es importante eso. Ah, esta pregunta está genial. ¿Y si el paciente es alérgico a AINES, qué hacemos? Bueno, ¿para qué servía un AINE? ¿Qué efecto tenía un AINE? ¿Qué efecto tenía un AINE? Antiinflamatorio, muy bien. ¿Y el otro? Analgésico, perfecto. Entonces, si yo no puedo dar un AINE, escúchenme, escúchenme, si yo no puedo dar un AINE porque el paciente es alérgico, quiere decir que yo ya no puedo tener esa ventaja que tenía el AINE de ser analgésico y ser antiinflamatorio. ¿Se entiende o no? Sí, díganme que sí, por favor. Díganme que sí. Si yo no puedo dar un AINE, yo perdí esa ventaja que tenía el AINE de ser un analgésico y antiinflamatorio 2 en 1. Porque eso sí, y escúchenme, el AINE es el único medicamento que es analgésico y antiinflamatorio en uno. No hay otro fármaco que sea analgésico y antiinflamatorio en uno solo. No hay. Por ejemplo, paracetamol es solamente analgésico. Paracetamol es solamente analgésico. Será antipirético, pero no es antiinflamatorio. Los corticoides, ¿qué son? Solo antiinflamatorios. Los opioides, ¿qué son? Solo analgésicos. Pero no hay un fármaco que sea analgésico y antiinflamatorio en uno.
como los AINES. Entonces, a la pregunta que me está haciendo el doctor, doctor, si un paciente es alérgico a los AINES, ¿qué hago? Bueno, hay que dar medicación para el dolor y aparte hay que dar medicación para la inflamación, como muy bien lo están escribiendo en el chat. Si el dolor es leve, ¿qué voy a dar? Paracetamol. Más un corticoide puede ser para la inflamación. Si el dolor es moderado, puedo ya pensar en dar un opioide, más un antiinflamatorio como un corticoide. Puede ser dexametasona, podría ser, podría ser. Una combinación que sirve muy bien, doctores, es dar para el dolor esa asociación saldiar que han mencionado hace un ratito, que es tramadol con paracetamol. ¿Y por qué ese saldiar es muy interesante? Porque en realidad el saldiar tiene cantidades muy bajitas de tramadol y viene combinado con paracetamol y hacen un sinergismo muy bueno, un efecto analgésico buenazo sin tantos efectos adversos, porque tiene una cantidad baja de tramadol, solamente tiene 37.5 miligramos de tramadol. En cambio, cuando tú das tramadol solo, el tramadol solo viene de 50 y de 100 miligramos, vienen cantidades más grandes, ¿no? Y aparte puedes dar dexametasona, ¿no? Para la inflamación. ¿Sí? Y si no quieres manejarlo con tramadol, puedes manejarlo con paracetamol, pero por Dios, demos una dosis de paracetamol decente, ¿no? No demos 500 miligramos de paracetamol, que en odontología sinceramente no sirve mucho, ¿no? 1 gramo de paracetamol sería una dosis correcta para odontología y podemos dar como máximo en adultos hasta 1 gramo cada 6 horas como dosis máxima al día. 1 gramo cada 6 horas como dosis máxima al día. Acá me están diciendo el metamizol es más efectivo que el paracetamol. Sí, pero no podemos dar en un alérgico a AINES metamizol. No se puede. Estamos hablando ahorita de un alérgico a AINES. Claro, no, no se podría. Ah, acá hay un caso interesante. Doctor, justo llegó y con ese caso cerramos, ¿les parece? ¿Sí? Justo llegó un paciente alérgico a paracetamol y a AINES. A paracetamol y a AINES. ¿Ya? Y con ese caso cerramos. Eh, por un dolor de tercera molar. Ya, en ese caso, ¿qué hacemos? Caso complejo, ¿no? Ese caso lo podemos tratar de dos maneras. ¿Cómo lo trataríamos? Claro, esa es la forma más fácil, ¿no? Dar tramadol solo, puede ser de 50 miligramos, más un corticoide, ¿sí? La otra forma, ¿cuál sería? Una estrategia un poco diferente. Si voy a hacerle una cirugía, adelantarnos al dolor, adelantarnos a la inflamación, porque es antes de una cirugía, ¿no? O sea, vamos a hacer una cirugía, ¿cierto? ¿Sí? Ah, ya. Nos adelantamos a la cirugía y le colocamos una ampolla previa a la cirugía para reducir la inflamación posoperatoria. ¿Me entienden? O sea, antes de que se genere el dolor y la inflamación, premedicamos para que el impacto postquirúrgico sea menor. No, no sé si me están entendiendo. ¿Sí? Pero no medicamos con cualquier cosa. Hay un medicamento, no sé si lo conocen en el mercado. Disculpen, voy a decir una marca. No me gusta decir marcas, pero bueno, creo que es la única marca que tiene esos principios activos, que se llama Dexaneurobion, que tiene dexametasona con vitaminas. ¿Por qué digo esa marca y no digo otras? Porque en este caso, del caso clínico que el doctor nos está presentando, sí quisiera que den Dexa con vitaminas. ¿Por qué? Porque en este preciso caso, las vitaminas han demostrado algo interesante. La dexametasona no tiene efecto analgésico, solo tiene efecto antiinflamatorio. Pero se ha demostrado que las vitaminas, o sea, el complejo B, le dan efecto analgésico a la dexametasona. Entonces, si yo puedo administrar una ampolla antes de la cirugía de este dexaneurobion, estaría premedicando no solamente antiinflamatoriamente, sino también
estaría haciendo premedicación analgésica y antiinflamatoria sin usar paracetamol y sin usar opioides. No sé si me estoy dejando entender. ¿Sí? Genial. Bueno, esa sería otra estrategia diferente, ¿no? Lo malo de ese dexaneurobion es que está algo carito. Pero bueno, es una opción. Es una opción. Muy bien. Bueno, no, sería antes de la cirugía. 30 minutos antes de la cirugía y eso reduciría increíblemente las molestias posoperatorias. Muy bien, doctores. Yo sé que podemos quedarnos 2 horas más hablando de fármacos porque en realidad el tema es bastante apasionante, pero hay que dejar un poquito para poder hablar la siguiente clase. ¿Sí? Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Gracias por su atención y por la pasión que han mostrado hoy día por los medicamentos y ya seguramente los vamos a ver la siguiente clase y ahí vamos a discutir un poco más sobre los temas que quedan pendientes, nos quedan antibióticos, anestésicos locales, o sea, todavía tenemos mucho por lo cual discutir, ¿sí? Un fuerte abrazo para todos ustedes, más bien tengan un bonito fin de semana, disfruten, por favor, disfruten la victoria de Perú, y ya nos vemos la siguiente clase, ¿sí? Cuídense mucho, un fuerte abrazo y bendiciones para sus hogares. Nos vemos Dios mediante la siguiente clase. Cuídense mucho, hasta luego, gracias por todo. Hasta luego, cuídense. Gracias.